Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Estas narraciones, estos testimonios de estos hombres de Dios, los apóstoles del Maestro de Nazaret. Hombres que estaban llenos del Espíritu Santo y después de tanta cobardía, tanto miedo, pues cambiaron sus historias. Decidieron llevar a efecto ese mandato de hacer discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, el texto que vamos a compartir ahora, o este pasaje de los Hechos de los Apóstoles que vamos a compartir ahora, hace referencia a eso, a la evangelización y al bautismo. Está tomado del capítulo 8, verso 26 al 40, ¿no? Y es bastante extenso el texto. Yo simplemente voy a referirme a tres aspectos. Sabemos que era un funcionario real, un etíope, que era además eunuco, es decir, que no tenía sus partes, ¿no? Y estaba leyendo un extracto, ¿no?, del libro de Isaías. Se acerca a Felipe, el diácono, y le pregunta qué está leyendo. Le pregunta que si lo entiende y dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, esto nos quiere decir que la Biblia siempre necesita de alguien que nos explique. Existe un gran error, ¿no? Este error se ha venido filtrando en algunos sectores y ambientes de la Iglesia Católica, en algunos grupos que tienen un pensamiento más bien pentecostaloide, donde dice que el Espíritu Santo pues les ilumina y les clarifica lo que están leyendo. Pero resulta que no, eso no es así. La prueba está que si eso fuera cierto, pues no existirían cursos de Biblia, no existirían pastores, no existirían sacerdotes, no existirían formación bíblica, pues cada uno coge la Biblia y lee y entiende. Punto, porque les pide al Espíritu Santo. No, no. El Señor puso apóstoles, puso profetas, puso maestros, puso pastores para consolidar, conformar y constituir mejor la iglesia, el cuerpo de Cristo que el Señor eh, constituyó, edificó. Pues bien, aquí vemos entonces con el ejemplo que nos trae o más bien con la narración que nos trae este libro de los Hechos de los Apóstoles o este extracto, pues vemos ahí al diácono Felipe evangelizando, transmitiendo la palabra del Señor, hablando de Cristo Jesús. ¿De quién está haciendo referencia a este pasaje de Isaías? De Cristo Jesús. Entonces, lo empieza a evangelizar, ¿no? Lo empieza a instruir en las realidades de Dios, de nuestro Dios, el diácono Felipe a este funcionario real. Tanto así que comprendió y dijo, mira, aquí hay agua. Ese es el otro aspecto. No dijo, mire, aquí hay un río y como es un río, entonces vamos a bautizarnos, como hacen algunos grupos protestantes, que tiene que ser en un río para que el bautismo sea efectivo. Porque si no es en un río, entonces como hizo Jesús que se bautizó en el Jordán, entonces no vamos a quedar bautizados. No, el agua es un elemento que no nace del agua y del Espíritu. Agua. Aquí hay agua, dice el etíope. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si aquí hay agua, ya creo, ya entendí lo que tú me dijiste, la palabra del Señor. Aquí hay agua, me quiero bautizar. El bautismo es importantísimo. Entonces aquí Felipe está prácticamente haciendo efectivo ese mandato. Vayan y evangelicen. Está evangelizando. A todas las naciones. Este hombre no era judío, era etíope. ¿No? Y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a bautizar con agua. Entonces, desde aquellos comienzos, desde esa iglesia primitiva, pues se ve en esta narración de los Hechos de los Apóstoles cómo Felipe, el diácono, explica. Entonces aquí se desbaratan dos presupuestos de algunos grupos protestantes, ¿no? No de todos, pero sí se desbarata el argumento eso de que simplemente uno lee la Biblia y la Biblia se explica sola. No, la Biblia no se explica sola.
Porque entonces, ¿para qué los cursos bíblicos y el estudio bíblico si se explica sola? No, no. ¿Para qué todos los pastores que explican la Sagrada Escritura? Entonces, ¿para qué eso? No se explica sola. Necesitamos a alguien que nos explique. Y ahí está este funcionario real que no entendía el pasaje porque no había quien se lo explicara. Llegó Felipe y yo te lo explico. A ver, ¿qué es lo que no entiendes? Y empezaron a caminar en el carruaje y él explicó las Escrituras. Las entendió también que llegó el momento, digo, yo creo. Creo en eso que me estás diciendo. Creo, aquí me bautizo. Hay agua. Entonces, otro elemento. Lo importante del bautismo no es que sea un río, no que sea un lago, no que sea una fuente, no es que sea un pozo, no. Agua. Agua. Aquí hay agua. Entonces, también se desbarata digamos, ese dogma, entre comillas, que tienen algunos grupos protestantes que tiene que ser en un río, ¿no? Se desbarata simplemente el agua. Y se desbarata también esto de que la Biblia se explica sola. No se explica sola. Ni se explica sola, ni hay que bautizarse en un río, como dicen algunos hermanos protestantes. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.